Bienvenidos hermanos al Club de Lectura. Qué bueno que ya se encuentran con nosotros y espero estén listos para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Bueno, vamos a empezar con una oración, entonces si donde ustedes están podrían cerrar sus ojos conmigo para iniciar. Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra, porque Señor, tu palabra es la que nos motiva, Señor, a estar más cerca de ti, es la que nos enseña sobre ti. En tu nombre oramos, amén y amén. Bueno, hemos empezado ahora otra de las secciones del libro de los Hechos. Es necesario que sepamos que este libro tiene algunas divisiones adentro del mismo. Es que encontramos las historias de algunas personas importantes de la iglesia primitiva. En el libro de Hechos encontramos la historia de Pedro y de Juan, de Esteban, de Felipe y de Pablo. Adentro de esas divisiones también encontramos las historias de algunas iglesias. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Samaria, la iglesia de Antioquía y algunas iglesias de Asia Menor. Es importante que diga esto porque adentro de esas divisiones nosotros iniciamos la vida de Pablo. En el capítulo 9 nosotros dimos inicio a la vida de Pablo, ya un poco más específico en su ministerio. Nosotros, gracias a Gálatas, conocemos que antes que Pablo iniciara su ministerio, pasó 3 años siendo instruido por el Señor mismo en un desierto. Antes de que él empezara a predicar, antes de que él se presentara en Antioquía, Jesús mismo le discipuló y le enseñó. Algunos creen de que fue de forma personal, otros creen que fue de forma espiritual, sea como sea, él manifiesta que Jesús fue quien le discipuló. Ahora Pablo se encuentra en la iglesia de Antioquía. Es curioso que no está en la iglesia de Jerusalén, sino que está en la iglesia de Antioquía, porque en ese momento esta iglesia era una de las más grandes que había. Yo sé que puede llegar a sonar un poco confuso el hecho de que había una iglesia más grande que la propia iglesia de Jerusalén. Lejos de ser confuso, quizás es un poco entendible. Lo que pasa es que los cristianos que estaban aceptando al Señor en Jerusalén todavía tenían una pequeña lucha, o no una pequeña lucha, una gran lucha con el judaísmo, con la ley. En realidad, hasta casi el capítulo 20 de Hechos o 19, todavía encontramos a cristianos luchando con aceptar la gracia de Cristo en sus vidas. Incluso encontramos al mismísimo Santiago pidiéndole a Pablo que hiciera cosas propias de aquellos que creían que la ley les daba salvación. Entonces, como la iglesia en Jerusalén aún tenía las limitaciones y las cadenas de la religión, no permitían que el espíritu actuara de forma libre, no permitían que creciera. Mientras que si nosotros ponemos en una balanza las iglesias afuera de Jerusalén conformadas por gentiles, los gentiles lo único en lo que podían gloriarse o lo único que podían aferrarse, lejos de ser su linaje o la ley, era la gracia de Cristo. Por lo tanto, mientras en la iglesia de Jerusalén estaban en concilios teológicos, la iglesia de Antioquía estaba enviando misioneros hacia el mundo. Así que no es de extrañarse que la iglesia de Jerusalén no se haya desarrollado tanto como las otras iglesias en las afueras o iglesias gentiles. Así que encontramos a Pablo aquí en Antioquía. Dice que había profetas en Antioquía. Incluso el momento en el que Pablo recibe su llamado para salir a su primer viaje misionero, dice la Biblia que estaban orando, que estaban en un culto de oración y ayunando. Tomemos en cuenta de que no estaban sentados
sus casas sin nada que hacer. Tomemos en cuenta de que no se encontraban cansados por el trabajo. Tomemos en cuenta de que ellos estaban orando y ayunando. Ellos estaban esperando que Dios les indicara cuál era el siguiente movimiento. Si nosotros estamos esperando, si nosotros queremos que Dios nos guíe, entonces tenemos que tener una actitud de espera, una actitud que está listo para lo que Dios nos va a decir. Una actitud de espera es aquellos que en el momento que Dios nos llame o en el momento que Dios nos diga, nosotros ya tenemos todo listo para salir y obedecer. Si en dado caso nosotros decimos que estamos esperando, pero estamos dormidos, entonces no lo hacemos. ¿Quién sabe qué estemos haciendo? ¿Quién sabe si realmente queremos el llamado? Pablo y los discípulos en Antioquía estaban listos. La primera pregunta habla precisamente al respecto. Habla sobre profetas en Antioquía. Nosotros creemos en los dones del Espíritu. Y según 1 Corintios 13, uno de los dones del Espíritu es la profecía. Claro, no es como el amor, pero es parte de los dones del Espíritu. No es como amar a otros, pero es parte de los dones del Espíritu. La profecía en el tiempo de la iglesia primitiva, e incluso en estos tiempos también, se ve a través de hombres y mujeres que son ocupados por Dios para transmitir un mensaje personal para una persona. Es como que si alguien que tuviera el don de la profecía fuera ocupado por Dios para irle y decirle a usted una palabra que tanto ha necesitado escuchar durante mucho tiempo. Lastimosamente en el cristianismo de hoy día se ha perdido mucho esa práctica. Y no digo que debería de reinstituirse, no digo que estamos en una situación espiritual mala porque ya no se ve tanto como antes. Lo que quiero decir en realidad es que durante mucho tiempo se abusó tanto de las personas que creían ser profetas o se decían a sí mismos profetas, que quedó en desvalor o se desacreditó el don de la profecía, no el legítimo, sino porque muchas personas no lo tenían y no lo usaban correctamente. Es porque muchas personas, cuando uno llegaba a la iglesia, se ponían a decirle todo tipo de cosas diciéndole que era profecía del Señor. Y a lo mejor lo único que querían era mostrar lo religiosos que eran, lo grande que eran en esa organización religiosa. Ni siquiera decían cosas reales, simplemente decían cosas genéricas que cualquier persona podría estar pasando. Y se decían a sí mismos tener el don de la profecía. Por eso cayó en descrédito. Otra de las situaciones que también ha sucedido y sigue sucediendo es que muchas personas, lejos de querer ocupar ese don para querer servir a otros o para querer transmitir un mensaje de Dios, simplemente lo hacen para intentar tener un rango, un título, intentar tener un puesto en la iglesia para sentirse mejor que otros. Entonces, bajo ninguna razón nosotros queremos decir que ese don no es bueno o que ese don no es verdad. En realidad, nosotros como iglesia creemos todo lo contrario. Creemos que los dones del Espíritu aún se ven en la iglesia y deberían de verse. Pero es triste como la iglesia de Cristo, o bueno, algunos farsantes que se dicen ser parte de la iglesia de Cristo, usaron cosas tan sagradas para sus propios motivos. Básicamente cometieron sacrilegio, diciendo que eran profecías las que ellos decían, pero simplemente eran patrañas de sus mentes. Y abusaban de títulos, y abusaron de títulos. Claro que lo que todos esperaríamos es que el Señor
siga ocupando ese don. ¿Y saben algo? Yo creo que el Señor sigue ocupando ese don. Sigue ocupando el don de la profecía en muchas personas. Pero ahora, quizás ellos mismos ya no se llaman profetas. Y qué bueno, porque ya no están preocupados en los títulos o en los puestos. Están preocupados por transmitir el mensaje de Dios. Son muchas las veces que he tenido en mi vida profetas que me han dicho el mensaje de Dios, que me han dicho lo que necesitaba escuchar. Y bajo ninguna forma trataron de hacerlo con algún tono místico o tratando de ocupar alguna autoridad exagerada diciendo, esta es profecía del Señor, yo soy profeta. Sino que con mucho amor transmitieron algo que ellos sentían que Dios les estaba diciendo, que yo necesitaba escuchar. Así que gracias a Dios por todos aquellos que se han dejado utilizar por Dios y han hablado lo que Dios ha querido decir a la iglesia, sin necesidad de llamarse profetas o sin necesidad de decir que esta es una profecía, sino que su único objetivo ha sido transmitir el mensaje de Dios. Muchas gracias a todos aquellos que lo han hecho. Por ellos es que yo digo, y por eso es que como iglesia creemos, que los dones del Espíritu Santo los seguimos viendo en la iglesia hoy día. En el verso 2 vemos otra de las cosas que sucede en el capítulo que nosotros estamos leyendo hoy, capítulo 13, y es que el procónsul empieza a escuchar de la fe, pero tenía al lado suyo a un mago que cada cosa que Pablo decía o cada cosa que los cristianos decían, este mago venía y trataba de desdeñar la palabra de ellos. Entonces Pablo, con mucha fuerza y en el nombre del Señor, siendo utilizado por el Espíritu Santo, deja ciego al mago. Y de tal forma que el procónsul, por cierto, procónsul era un tipo de alcalde. Cónsul es el encargado de. Procónsul es alguien que tiene un cargo mayor a cónsul. Entonces, este era el encargado de una provincia. De ahí, procónsul. El encargado de una provincia, algo así como un alcalde. Era importante que él aceptara a Cristo porque podía abrir las puertas. Una de nuestras iglesias filiales ha recibido mucha bendición porque Dios ha utilizado al procónsul de esa provincia para bendecir a la iglesia, para darle las oportunidades, los permisos para poder transmitir el evangelio. Y gracias a Dios por aquellos procónsules que creen en Cristo y apoyan, siendo llamados a hacerlo. En el verso 3, en la pregunta número 3 de nuestra guía de hoy, hace alusión a que hay un alboroto en la iglesia. Y este alboroto se ve instigado por mucha gente. Pero también se encuentran algunas personas que Lucas describe como mujeres piadosas e instigadoras. ¿Quién iba a creer que una mujer piadosa iba a estar envuelta en una revuelta? Bueno, lastimosamente lo estuvieron. Estuvieron envueltas en una revuelta. Por cierto, me están diciendo que hermano Clive está ahí conectado. Entonces, hermano Clive, qué bueno que está ahí con nosotros. Bienvenido, y igual a todos. Ojalá pudiera tener el nombre de todos ahí para saludarles. Entonces, ¿por qué una mujer piadosa estaría involucrada en una revuelta, especialmente una revuelta que hace ver mal a la iglesia? Eso es porque, a pesar de que Lucas les llama piadosas, no significa que ellas eran totalmente creyentes.
puede ser que hayan sido un poco creyentes, pero yo creo personalmente que se refiere piadosas porque lo hemos visto en otras partes de la Biblia, que cuando habla sobre piadosos se refiere a los practicantes de la ley, a aquellos que trataban de ser fieles a la ley y caminaban conforme a la ley. Entonces, que fuera piadosa no significaba que creía en Cristo o que su vida había sido restaurada, significaba que era una persona que cumplía la ley. Por eso es que las vemos involucradas en esto. Luego tenemos, en el siguiente capítulo, tenemos una historia. Tenemos la historia de que Pablo y Bernabé van a Listra y ahí son confundidos con Júpiter y con Mercurio. La razón por la que son confundidos con Júpiter y Mercurio es porque ellos estaban haciendo milagros. Es porque ellos hablaban una lengua desconocida. La que se hablaba en ese lugar era lengua licaónica y ellos hablaban otra lengua. Las personas del lugar, al ver los milagros que estaban siendo realizados a través de las manos de ellos, creyeron que eran semidioses. Lastimosamente, creyeron que Júpiter y Mercurio se habían encarnado. Lastimosamente era un pueblo muy idólatra. Y es que en el templo de estos dioses habían dos árboles que estaban en la entrada, que se creía que eran un par de ancianos que hace mucho tiempo habían recibido a dos viajeros. Estos ancianos habían recibido a unos viajeros en sus casas, les habían dado abrigo, les habían arropado, les habían dado todo lo necesario. Y como recompensa, estos viajeros les hicieron muy ricos a los ancianos y les elevaron a puestos de guardianes. La leyenda cuenta de que esos viajeros eran Júpiter y Mercurio y que eso era un anuncio para que ellos trataran bien a los viajeros. Era una leyenda que tenía como propósito que siempre se tratara bien a los viajeros. No importa la leyenda, es simple mitología. El punto es que los idólatras tenían en mente que sus ídolos podían regresar en forma de viajeros y por eso lo primero que piensan al ver a Pablo y a Bernabé obrando milagros es que eran sus ídolos. Pablo y Bernabé, nosotros ya sabemos, cuando escuchan eso, se llenan de celo, rompen sus vestiduras y dicen: nosotros no somos ídolos, nosotros somos humanos como ustedes, siervos del Dios vivo, del único Dios. Miren cuánta diferencia hay entre Pablo y Bernabé con los cristianos de hoy día o los cristianos de nuestros tiempos. Mientras las personas de ese lugar les reverenciaban, les veían como grandes personas, les veían como grandes líderes, les ponían en puestos especiales, ellos rompían sus vestidos y se negaban a todo eso. Lastimosamente en nuestros días ya no vemos mucho de eso. Hoy tal parece que a los pastores se les tiene que llamar, o a los siervos de Dios, se les llama reverendos. Imagínense, dignos de reverencia. Eso es lo que esa palabra significa. Imagínense que ahora los títulos de los siervos de Dios son más importantes que el trabajo que hacen. Ojalá los siervos de nuestra iglesia, ojalá los siervos que estén escuchando esto, en cualquier momento que se les ponga sobre algún tipo de lugar especial,
que se les dé algún tipo de título. Rasguen sus vestidos y digan: somos siervos inútiles, que lo que debemos de hacer, eso hacemos. Y no andamos en búsqueda de reconocimiento, no andamos en búsqueda de que nos den algo, de títulos. Solo estamos sirviendo al Señor. Hermanos, esa es nuestra oración, que seamos siervos inútiles, no que se nos den títulos o puestos especiales. Hermanos, es una gran bendición que hayan compartido con nosotros esta noche a través de Facebook Live. Nos vemos el lunes a la misma hora.